Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, quiero estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con sus 45 canales de televisión socios a nivel nacional nos permite difundir este espacio, como ustedes saben, aproximadamente 100 veces en la semana, porque hay canales que lo retransmiten una vez, otros 2 veces, otros 3 veces, e incluso para los noticieros nos sirve como material para nuestras noticias e información. En esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, quien entre su larga hoja de vida podemos destacar algunos temas importantes: economista de la Universidad de Santiago de Guayaquil, tiene un diplomado en Banca y Finanzas de la Universidad del Pacífico, una maestría en Gerenciamiento de la Universidad de Cataluña. Adicionalmente, entre sus posiciones en algunos organismos públicos, directora metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el municipio de Quito, fue subsecretaria del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, concejala de Quito, asesora presidencial, asambleísta por Pichincha, presidenta de la Asamblea Nacional y últimamente vicepresidenta de Paraméricas. Bienvenida, un gusto que nos acompañe, mi estimada Elisa. Muchísimas gracias, Roberto. Un saludo a usted y a todos quienes nos están siguiendo, además que multiplican la señal en todos los otros medios también que se enlazan, así que gracias por esta oportunidad. ¿Qué se siente ser presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador? Bueno, realmente una responsabilidad muy grande. El país atraviesa por momentos complejos, difíciles, de un giro dentro de lo que ha sido el manejo de toda la política durante los últimos años. Hemos obtenido, yo diría, todo este bagaje de experiencia para valorar de manera adecuada los temas positivos, pero también saber rectificar todos los temas y enmendar de una manera importante aquellas cosas que son necesarias para que el país se enrumbe en un ambiente de diálogo, de tranquilidad, de paz, de armonía. Creo que eso es lo más importante, pero sobre todo decirle que la responsabilidad en este momento para la presidenta de la Asamblea Nacional es, yo diría, muy demandante, en la línea de que no cuenta con una mayoría absoluta dentro de la Asamblea, lo cual implica tener permanentemente acuerdos, diálogos, y eso pasa por una decisión, además de que en este país todas las vocerías tienen el mismo peso y la misma importancia, y que es importante escuchar a todos, con quienes se debe construir, yo diría, las mejores líneas justamente para enrumbar al país y sacar las leyes más beneficiosas para los ecuatorianos. Ahora, Presidenta, ¿cómo se ha desarrollado la agenda legislativa en el tiempo que se ocupa la presidencia de la Asamblea? Porque ha sido una agenda que va, viene con discusiones, hay partidos que están de acuerdo, otros no están de acuerdo, un partido que hasta hace poco tiempo de alguna manera tenía mayoría, hoy está dividido. ¿Cómo se ha manejado ese proceso? Bueno, mire, el momento en que yo asumí esto, el 14 de marzo del año 2018, en medio además de un proceso incómodo y hasta vergonzoso dentro de la Asamblea Nacional, en el cual obviamente se vio involucrada la presidencia de la Asamblea y también pues una importante función del Estado, como en este caso además del tema de la Fiscalía. El momento en que estas circunstancias se dan, era imperativo que el país conozca que dentro de la Asamblea hay un trabajo importante y esforzado que se realiza y que a veces no se visibiliza, y eso hay que decirlo con claridad. Entonces yo planteé con claridad una agenda de trabajo de 48 leyes que serán tratadas hasta mayo del 2019, que terminaría este primer periodo de la Asamblea Nacional. En ese sentido hemos hecho avances importantes, tenemos un tramo ya de este recorrido que se ha cumplido de manera satisfactoria, con leyes relevantes que aportan muchísimo a mejorar todo el marco legal en el cual se desenvuelven nuestras distintas áreas y nuestros distintos territorios, y realmente que benefician muchísimo al ciudadano. O sea, tenemos por ejemplo una ley amazónica que busca de alguna manera revertir toda esta riqueza que la Amazonía entrega al país permanentemente en obras, en infraestructura, pero también en beneficios permanentes para la gente que está en esos territorios, garantizando el tema de creación de universidades, el tema de escuelas, el tema de atención en los temas de salud. Hay leyes tan relevantes como la Ley de Educación Superior, es una ley que además fue trabajada de manera consensuada
con las universidades a nivel nacional y que a diferencia de muchos otros temas no generó ningún ruido porque no hubieron conflictos, no hubieron discusiones, más bien hubieron consensos, pero que no ha recibido, por ejemplo, esa promoción, lo que representa ahora esa ley mayores oportunidades para los estudiantes, la creación de estos bachilleratos tecnológicos, o sea, la incorporación de muchísimos otros temas que son importantísimos para la ciudadanía y para la juventud sobre Ahora, todo. y en la planificación que tienen ustedes como Asamblea Nacional, ¿qué se viene hasta diciembre más o menos? ¿Cómo ha planificado este proceso? Mire, tenemos, como yo le decía, estas 48 leyes en este primer tramo que lo valoramos hasta el 15 de agosto que cumplimos 250 días. Nosotros aprobamos 11 leyes importantes para el país, 2 de estas le acabo de citar, pero tenemos algunas otras que son relevantes, la de fomento productivo, la de ley de eficiencia de trámites, la ley justamente de fomento productivo, entre otras. Y de aquí hasta diciembre, que es el segundo tramo que nosotros nos habíamos marcado como tiempos de ejecución de la agenda, tenemos temas relevantes como la misma ley de comunicación, de la cual los medios comunitarios hacen parte y han tenido vocería permanente dentro de la comisión que se está discutiendo y debatiendo esta ley. Tenemos todo el tema de la ley reformatoria y el Código de Comercio, todo lo que es el Código de la Salud, que es un tema muy complejo que se sigue manteniendo y se sigue debatiendo dentro de las comisiones. Tenemos también previsto todo lo que se refiere a la ley de eficiencia energética, que ya empezamos el primer debate, a la ley de seguridad. Tenemos una ley y una propuesta interesante de una ley de navegación para todo lo que es el tema de regulación en el tema de los mares, fundamentalmente para el beneficio de la Armada Nacional. Tenemos algunos temas que están previstos hasta diciembre que son igualmente relevantes. Acuérdese usted que vamos a tener el tema presupuestario ya para el próximo periodo. Entonces, en medio de las coyunturas que se han venido dando, que hay que irlas atendiendo, también nosotros seguimos en nuestro canal de navegación con los objetivos y los puntos que nos hemos planteado como metas. De alguna manera ustedes han medido el resultado o la percepción de la ciudadanía de lo que está haciendo hoy la Asamblea, el trabajo de la Asamblea, la presencia de la Asamblea Nacional respecto de los 10 años anteriores sobre el resultado que generó en beneficio de la legislación, de las leyes, la ciudadanía y la percepción de la ciudadanía. Bueno, lo hemos hecho y le debo comentar con satisfacción que en estos 150 días iniciales del periodo de la Asamblea Nacional nosotros logramos recuperar en algo esa imagen desgastada, deteriorada y de desconfianza que los ciudadanos sienten ante la Asamblea y ante sus asambleístas. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es justamente caer en un nivel de descrédito con la gente. Finalmente nosotros somos electos por la ciudadanía, somos representantes de los ecuatorianos y esta representación debe significar justamente honrar esa confianza que nos han dado los ecuatorianos. De hecho, en las últimas encuestas que nosotros habíamos revisado, habíamos alcanzado un 38% de credibilidad de la Asamblea, lo cual es, yo diría, fuera de los parámetros normales y dentro de lo que usualmente tienen los parlamentos y asambleas en el mundo. Tampoco es fácil para ninguna asamblea posesionarse de manera adecuada. El trabajo que hace la asamblea es un trabajo bastante invisibilizado ante los ojos de los ciudadanos, claro, porque no es un tema que usted lo siente día a día, por lo tanto la gente no lo valora de una manera positiva. Pero lo penoso, y tal vez vale la pena hacer un comentario aquí, es tal vez los comentarios tan en contra que se dieron en los últimos días a raíz de una información que circuló y que fue planteada justamente en el seno de la Asamblea Nacional sobre estos arreglos económicos entre algún asambleísta entendemos que no son nuevos y algunos asesores. Tema que no es nuevo a decir de los que están años, o sea, cosa que para mí también ha sido sorprendente, cómo es personas que han trabajado tantos años en la Asamblea, que han conocido de esto, ¿por qué no lo denunciaron pues oportunamente? También ahí hay una acción de complicidad de la cual tendrán que dar información en algún momento también. Y responsabilidad. Sin embargo, la decisión, y así yo lo he dicho en varias ocasiones, la decisión política es de confrontar este tema, de dar la cara a esta situación y más bien buscar mecanismos para que en el largo plazo se erradiquen estas malas prácticas de relacionamiento entre los asambleístas y sus equipos. Cosa que además, Roberto, si me permite, en este momento hay 2 denuncias en la Fiscalía.
de todo el barullo que se ha hecho, hay 2 denuncias que además no tienen relación con esta mecánica de arreglos entre el asambleísta y su equipo, sino que son 2 denuncias puntuales sobre empréstitos que recibieron asambleístas en la época de la campaña, lo cual ya es un tipo totalmente distinto de infracción, por ponerle un nombre, que lo que se había indilgado y difundido de manera muy fuerte en los medios en los últimos días. Yo creo que la responsabilidad de quienes anunciaron este tema debe venir dada justamente de la clarificación de quiénes, cómo y cuándo, para tener justamente la solidez de la información que sustente estos hechos. Al escuchar esto, entonces, vemos que la presidenta de la Asamblea ha decidido tomar al toro por los cuernos. Y eso permitirá en pocas semanas, nos imaginamos, o tal vez meses muy cortos, que todo este detalle salga beneficioso para la Asamblea y que la misma Asamblea salga fortalecida en cuanto a su imagen. Mire, ese es el interés de quienes estamos ahora en la Asamblea Nacional. Definitivamente yo no voy a escabullir esta responsabilidad. Creo que lo decente y lo responsable es asumirla, y obviamente en esa línea lo que yo hice de manera inmediata es suscribir un convenio tanto con la Fiscalía cuanto la Contraloría, que son los entes fiscalizadores y de control. O sea, aquí no puede hacer la presidenta de la Asamblea una tarea de depuración a dedo, pues. O sea, yo necesito tener una argumentación. Hay un principio de la defensa de los ciudadanos y de cualquier persona en un acto como los que se han comentado, y en esa línea, el momento en que yo ya tenga un documento, un soporte de una investigación que dé cuentas de que efectivamente estos actos se hayan generado, no tendremos ningún empacho en tomar las medidas que sean necesarias tomar. Pero no puedo ser irresponsable en la decisión, ¿no es cierto? Y de manera arbitraria asumir como verdaderos toda la información que en las redes sociales y en los chats se han difundido, porque además penosamente nosotros somos diariamente víctimas del uso de las redes de manera irresponsable, indiscriminada, grosera y violenta. Entonces eso también da cuenta de que hay temas que se pueden tomar como verdaderos en redes sociales, pero hay muchísimos sobre los que la tela de duda más bien es lo que ensombrece toda la información que circula en estos medios. Anónimo. Ahora, avanzando un poco en los temas, ¿qué tal sorpresa generó en los asambleístas el veto total que dio el presidente de la República al proyecto de ley de anticorrupción? Mire, nos ha sorprendido, yo diría, de una manera poco halagadora, porque eso ha implicado además un tratamiento de meses dentro de la comisión, y una comisión que es multipartidista, en donde jamás se puede pretender insinuar de que hay algún interés velado para beneficiar a alguien. O sea, de hecho, la ley no es retroactiva, por lo tanto, cualquier cosa que sea aprobada ahora no afecta a juicios ya iniciados anteriormente, y mal se podría tratar o dar oídos a actores políticos que en algún momento lo que dijeron fue que en esa ley lo que se pretendía es beneficiar a un personaje público que está en este momento preso, ¿no es cierto? Porque eso definitivamente no era el caso. O sea, yo lamento realmente ese veto total, porque habían cosas muy positivas que se pueden rescatar, y de hecho así lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, para el tratamiento en otros cuerpos legales, pero que representa tiempo y que de todas maneras eso ya hubiera estado habilitado y hubiera entrado en vigencia, pero este rato nos toca un poco retomar los temas. Jamás el tema de la lucha contra la corrupción puede ser un tema que nos divida, más bien nos va a unir siempre. El tema son los tiempos, que posiblemente sí lo diferimos y lo perdimos, y que ahora nos toca retomar sobre unas nuevas propuestas existentes. ¿Se podría decir entonces que con la propuesta presentada por el presidente Moreno abre las puertas para lograr la incautación de bienes y recuperar dinero, que es lo que la sociedad espera de quienes utilizaron sus posiciones para llevarse lo ajeno? Bueno, es que recuerde, Roberto, usted que el tema de la recuperación de capitales ha sido además un tema en el que yo he tenido un liderazgo importante, porque mi propuesta legal, que la anuncié el 24 de mayo, ya la presenté justamente hace algunos meses a la Comisión de Participación Ciudadana, ya la debatimos, estamos ya tratando la misma en varios foros, con varios invitados y convocados, y yo creo que el interés fundamental de todos quienes hacemos del Estado en este momento es justamente buscar esa recuperación de capitales. Se están hablando de ingentes cantidades de plata, o sea, no estamos hablando de una cifra menor, cifras suficientes que nos permitirían cubrir las demandas de lo que son las viviendas
viviendas de interés social, el tema de educación, el tema de salud, es decir, montos significativos que deben ser, yo digo, de alguna manera recuperados a la brevedad posible. El marco legal que yo he propuesto de la Ley de Recuperación de Capitales justamente genera un instrumento para que el Consejo de Participación Ciudadana sea el actor fundamental en esta línea y pueda a través de él, ¿no es cierto?, seleccionar y contratar empresas especializadas. Yo creo que a este tema de la recuperación también hay que ponerle un orden, porque en un momento determinado, ¿no es cierto?, el afán de la recuperación no puede generar distintas aristas sin que haya un control de qué es lo que se recupera, de dónde proviene y todo, porque todo eso va a traer una cola, no es así suelto. Entonces, este mecanismo propuesto dentro de la Ley de Recuperación de Capitales que yo la presenté, justamente permitiría tener toda esa información y además partir de la búsqueda de los recursos para llegar a los generadores del delito, por decirlo de alguna manera, y no al revés, como pasa ahora, que parte usted de una denuncia y mientras avanza el proceso, la plata se hizo humo, los bienes ya fueron transferidos de dominio, es decir, hay una cantidad de acciones que ya le anticipan al sujeto y por lo tanto él toma las medidas de prevención que cualquier ser humano quiere tomar. Entonces, en esa línea es lo que nosotros hemos planteado. Hay varias iniciativas, hay otras iniciativas de tema de protección de los informantes, por ejemplo, hay otra iniciativa que es referente a todos estos temas de reformas en el Código Orgánico Integral Penal, pero sobre todo ahora último, pues esta ley que mandó el Ejecutivo y que lo que busca es justamente reemplazar de alguna manera a la ley que fue vetada por la Asamblea Nacional. Ahora, respecto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, la presidenta de la Asamblea, ¿cómo visualiza el trabajo que han venido desarrollando, el tiempo que les falta? ¿Van a lograr generar los resultados que el Ecuador necesita, que el Estado necesita? ¿En beneficio de quién? De un futuro transparente y promisorio. Bueno, el tema del Consejo de Participación, recordemos, nace por una voluntad ciudadana del 4 de febrero, en la cual el pueblo ecuatoriano, ansioso de cambios importantes en ciertas estructuras del Estado, acepta esta consulta y además la aprueba de manera mayoritaria. Y en esa línea el mandante pues ya lo que nos dispuso fue justamente generar este Consejo de Participación Ciudadana transitorio para que dé cuenta y haga los ajustes necesarios en las instituciones que así estaban determinadas. ¿Por qué llegamos a este Consejo de Participación? Fundamentalmente porque el Consejo de Participación que estuvo en funciones dejó o no hizo jamás el cumplimiento de su rol. Recuerde que fue nombrado para dos tareas fundamentales: fortalecer la participación ciudadana y combatir la corrupción. Y creo que ninguno de los dos temas se hizo. Y de hecho todos los casos de corrupción que luego se fueron conociendo jamás fueron topados ni planteados como un mecanismo de ventilación o de conocimiento dentro de lo que fue el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, este momento el Consejo de Participación fue, y yo digo, mantiene altos niveles de credibilidad, primero porque las personas que lo conforman son personas muy conocidas, yo diría, permanentemente han dado con su accionar muestras de ética y de responsabilidad, y ellos han asumido estas grandes decisiones que los ecuatorianos les hemos encargado. Me parece siempre que podría haber sido tal vez un tiempo mayor, pero nunca el tiempo va a ser suficiente para los cambios que han sido necesarios hacerlos. Lo importante es que ahora todos estos procesos que se vienen, que permitirán nombrar ya no a los transitorios, sino a los definitivos, sean procesos muy bien reglamentados, en donde los requisitos que se pongan realmente permitan una buena selección de los miembros y sobre todo temas que a veces no se ponen en los requisitos, lastimosamente, pero sí temas de ética, temas de conducta. O sea, yo creo que hay que pulir mucho sobre la base y el fundamento de la persona, más que sobre su preparación solamente. O sea, aquí hay temas en donde usted puede tener un experto con 10 títulos, pero que deja mucho que desearse opcionar en el ámbito ya privado y personal. Entonces aquí tiene que ser una conjugación de méritos de la parte ética que tanto nos hemos olvidado, cuanto con la parte de capacidades y de conocimiento para que realmente el rol que van a desarrollar hacia adelante sea un rol adecuado, transparente y lejos de todas estas prácticas de corrupción. Avanzando en estos detalles que preocupan a los ecuatorianos y específicamente en el tema de los medios de comunicación,
del periodismo. En estos días se ha analizado en la Asamblea el primer debate de la Ley Orgánica de Comunicación. Se podría decir que al sector de la comunicación, medios, periodismo, podría dejar tranquilo el proceso que va avanzando. Vendrá después un segundo debate. ¿Cómo ve la asambleísta, ya no la presidenta de la Asamblea, sino la asambleísta, ese proceso? Mire, yo confío plenamente en que los asambleístas que estamos actuando, buscamos que estas leyes que estamos trabajando sean lo más pegadas a la demanda de los ciudadanos. Creo que es importante comentar que dentro de la Comisión de Derechos Colectivos en la que está siendo debatida esta ley, se ha recibido a más de 100 representantes de los distintos medios. Entonces nosotros aquí hay una muy buena, yo diría, representatividad y se les ha escuchado a todos. Siempre todos los elementos y todos los textos pueden ser sujetos a una revisión y a un ajuste, y eso hay el espacio para así hacerlo. Todavía no se ha cerrado ni siquiera el primer debate. Pero sí es importante también decir que existe unas expectativas de parte de los ciudadanos para mantener ciertos niveles de que los contenidos sean adecuados, manejarlo con responsabilidad todo el tema de lo que representa la información. Yo creo que, y lo he dicho en varios foros, los periodistas y los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad de ser muy rigurosos en el manejo de la información. Lo que ellos digan o dejen de decir se convierten en verdades ante los ciudadanos. Entonces, realmente es muy, muy delicado su rol y tiene que estar enmarcado en una rigurosidad de información, pero también en un manejo muy ético de la misma. Entonces, yo sí creo que es importante que luego de haber pasado un escenario de una ley de comunicación que yo diría sometió a muchos medios también en función de estas presiones que en un momento determinado pudieron existir. Cuidado, pasemos al otro extremo también en el que dejemos una liberación tal que en un momento determinado se pueda convertir en reales problemas. Liberación que ya no es libertad de expresión. Exactamente, porque son abusos también. Entonces yo creo que aquí con todo el respeto y con todo el cariño que les tenemos a todos los medios, hay, como se dice, en todas las casas se cuecen habas, decía una abuela mía, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado, que la ley sea un instrumento adecuado de normar las reglas del juego, que no sea jamás una amenaza, pero que tampoco se convierta en un extremo que puede ser también peligroso para las partes. Entonces, buscamos que efectivamente esta sea una ley buena, una ley que se acerque a las realidades, que tampoco plantee beneficios innecesarios para ciertos grupos, porque esto no es un tema de beneficiar con la ley a nadie, sino de ser prácticos. Los medios de comunicación requieren de inversiones, los medios de comunicaciones requieren de tener auspiciantes para que en un momento determinable sean sostenibles en el tiempo. Ni siquiera hablo como un negocio, sino como un tema de sostenibilidad financiera, porque ninguna actividad se maneja solamente por ósmosis. O sea, aquí usted necesita siempre tener recursos y necesita un equilibrio de varios elementos. Entonces, que realmente esta ley nos permita lograr eso, una buena ley, que realmente los medios que están inmersos en esto sean los medios, pues obviamente más, yo diría, más adecuados para la información correcta de los ciudadanos, y pues que se vayan incorporando otros en la misma línea, que no se pierdan los beneficios de los grupos ecuatorianos que sienten que su música es promocionada a través de los mismos. O sea, creo que hay un conjunto de temas que tienen que equilibrarse adecuadamente, porque finalmente hay muchos actores inmersos en esto y siempre cada uno está velando por su grupo y por su beneficio. Entonces, lograr equilibrar, creo que los intereses de muchos en una ley siempre sería un éxito lograr. Han pasado varios años y seguirá mucha agua bajo el puente. Esperemos que esta ley en las próximas semanas genere el resultado expresado. Finalmente, para concluir el programa, ¿qué pasa con la muerte cruzada? Se ha hablado de que ya viene, de que no viene, de que sí, que puso y no aparece. ¿Qué pasa con la muerte cruzada? Esa es una muy buena pregunta. Parece que la muerte cruzada es el sueño de algunos, pero la realidad no les va a permitir cumplir todos los sueños. Mire, sería la peor salida para el país en estos momentos.
y yo creo que en cualquier momento una muerte cruzada no es una buena solución. Definitivamente aquí no hay las condiciones que además están estipuladas en el artículo 147 de la Constitución, en donde establece cuáles son esos escenarios en donde un presidente podría llamar a una muerte cruzada. Definitivamente aquí no hay una acción de boicot de parte de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos sido muy cooperativos con el Ejecutivo, estamos haciendo nuestra tarea. Aquí no hay un caos social, aquí no hay un evento en donde se pueda generar una conmoción nacional. Por lo tanto, yo diría las causales para una decisión en ese sentido no existen. Y pensar que del caos que genera la muerte cruzada alguien puede salir ganando también es una barbaridad. O sea, aquí no gana nadie, creo que todos perderíamos como ecuatorianos. El llamado y más bien yo diría la responsabilidad de las instituciones y de quienes somos ahora cabeza de las mismas tiene que ser el trabajar de manera armoniosa por la estabilidad. El país necesita trabajo, necesita seguridad y esto no se puede generar sino en un ambiente de estabilidad. Y la estabilidad viene de la armonía y de las buenas relaciones entre instituciones, cada uno cumpliendo su rol y sus ámbitos de competencia, pero obviamente también de manera adecuada y responsable. Entonces aquí a mí me parece que no cabe bajo ningún punto de vista esto. Ha sido yo diría un término que en los últimos días ha zumbado muchísimo. Tal vez más en redes. De hecho, porque le aseguro que para el ecuatoriano que está trabajando en su cotidianidad del día, ni le interesa además si es que hay muerte cruzada o no hay muerte cruzada. Eso es lo que les interesa, es que el gobierno y las autoridades estén cumpliendo, haciendo las leyes, estén ejecutando obras que les inviten al trabajo, que les den oportunidades laborales, que los niños vayan seguros a sus escuelas, que no tengan amenazas en el camino. Entonces creo que esa cotidianidad y esa armonía es lo que los ecuatorianos ansían y queremos todos además como seres humanos. Así que yo espero realmente que todos estos runs y estos zumbidos desaparezcan por la estabilidad del país y de todos quienes hacemos este país. Con este detalle del país, la juventud, el desarrollo del Ecuador, ¿la juventud debe interesarse en política? Bueno, es que, mire, no hay peor testimonio que el que estamos dando a veces los políticos en el día a día. O sea, si es que un joven mira la televisión y ve los escándalos y todos estos temas de corrupción, que coimas, que diezmos, que peleas, o sea, ningún chico va a querer meterse en el tema político. Más aún cuando ven las redes sociales que le insultan al uno, que le insultan al otro, a veces sin motivo, sin razón y circunstancia. Entonces yo creo que la gran responsabilidad que tenemos los políticos ahora es de dar un buen testimonio del accionar político con lo que hacemos y con lo que le dejamos de hacer. Entonces ahí la tarea es para todos nosotros, pero más bien yo hago una invitación cordial a los chicos, a los jóvenes, que se involucren, porque la política no es mala. El problema a veces son los mensajes que irradian los políticos que no son los positivos para los chicos y los jóvenes. Que deberían aplicarse de mejor manera. Queremos agradecer a Elizabeth Cabezas, gracias, presidenta de la Asamblea Nacional. Un diálogo con varios temas en tan pocos minutos. Hay que hablar mucho más, mi querida presidenta. Y qué gusto que nos acompañe. Y con ustedes, amigos, como siempre, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.